El trastorno límite de la personalidad, o TLP, es sin duda uno de los mayores retos que nos encontramos en psiquiatría. En esta sesión vamos a meternos de lleno en su neurobiología, a desgranarla bien para entender exactamente cómo la neuromodulación puede abrirnos caminos completamente nuevos para su tratamiento. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir una ruta bastante lógica. Empezaremos viendo la magnitud del problema, su relevancia clínica. Después nos sumergiremos en sus orígenes, en esa mezcla de genes y ambiente. A partir de ahí iremos al meollo de la cuestión, la neurobiología funcional del TLP. Y para terminar, conectaremos todo eso con lo que nos interesa aquí, cómo esos circuitos se convierten en dianas terapéuticas. Bien, empecemos por el principio. Para entender la importancia de lo que vamos a hablar, primero hay que ponerle cifras al desafío. La prevalencia del TLP nos dice mucho de por qué es una de las condiciones, la verdad, más exigentes en la práctica clínica del día a día. Esta cifra es impresionante, un 22%. Pensemos en lo que significa. Casi 1 de cada 4 pacientes en unidades de hospitalización psiquiátrica tiene un diagnóstico de TLP. Esta concentración tan alta, bueno, no solo subraya la gravedad del trastorno, sino también la enorme demanda que impone sobre el sistema. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vemos cómo escala la prevalencia. En la población general estamos hablando de un 1,6%, que ya es significativo. Pero miren cómo salta al 12% en las consultas ambulatorias y de ahí al pico del 22% en pacientes hospitalizados. Este gradiente es una radiografía perfecta de la severidad del trastorno y de por qué necesita cuidados tan intensivos. Vale, pero la pregunta es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen de esta complejidad clínica? Pues para entenderlo, tenemos que ir a la raíz, a esa danza complejísima entre la genética que heredamos y el ambiente en el que crecemos. Aquí los números son bastante claros. La genética, bueno, tiene un peso importante. Se estima una heredabilidad de casi la mitad, un 46%. Pero, y esto es clave, el 54% que queda, más de la mitad, viene de factores ambientales únicos de cada persona. ¿Qué nos dice esto? Pues algo fundamental. El TLP no es un destino escrito solo en los genes. La historia personal, las vivencias, son absolutamente decisivas. La evidencia de que hay un componente familiar es muy sólida. Pero claro, una cosa es saberlo y otra es encontrar los genes exactos. Los estudios GWAS están empezando a darnos algunas pistas interesantes, señalando a genes como DPID o PKPKK, PKP4. Y lo fascinante de esto es que no son los típicos genes de neurotransmisores que uno esperaría. No, están implicados en cosas como la adhesión celular, la mielinización. Esto sugiere que la vulnerabilidad podría estar en la propia arquitectura, en cómo se construyen y comunican las neuronas. Es un cambio de perspectiva muy interesante. Claro, pero los genes no lo son todo. Ni de lejos. El ambiente, sobre todo las experiencias que vivimos, interactúa con nuestra biología a un nivel molecular. Estamos hablando de epigenética. Una experiencia adversa, un trauma infantil, no cambia nuestro ADN, pero sí puede poner o quitar etiquetas químicas que le dicen a nuestros genes si deben expresarse o no. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el gen BDNF. Se ha visto que en pacientes con TLP y antecedentes de maltrato, la metilación de este gen está alterada. Es literalmente el puente que une el trauma psicológico con la biología del cerebro. Entonces, tenemos la genética por un lado y la epigenética por otro. Pero, ¿dónde aterriza todo esto en el cerebro? ¿Dónde vemos sus efectos? Pues ahora es cuando nos ponemos el microscopio, por así decirlo, y nos metemos de lleno en la neuroanatomía funcional. Vamos a buscar esos circuitos que no están funcionando como deberían y que son la base de los síntomas del TLP. Y aquí llegamos al modelo clave, la idea central que lo explica casi todo en la neurobiología del TLP. La hipótesis del desequilibrio frontolímbico. Entender bien este modelo es fundamental, porque nos da las coordenadas, las dianas anatómicas y funcionales exactas que necesitamos para pensar en neuromodulación. Y aquí tenemos las dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos el sistema límbico, que está, digamos, hiperreactivo. La amígdala es como una alarma de incendios hipersensible que salta por cualquier cosa, y lo que es peor, no se apaga. No se habitúa. Y por el otro lado tenemos la corteza prefrontal, el cuartel general, el sistema de control que debería calmar esa alarma, pero que está hipoactivo. No tiene fuerza para ejercer ese control inhibitorio. El resultado, pues, es la tormenta perfecta para la desregulación emocional que vemos en clínica. Pero ojo que el problema no se queda solo en el control de las emociones. La disfunción se extiende a otras redes cerebrales que son clave. Por ejemplo, la red por defecto, que es la que se encarga de nuestro sentido del yo, de quiénes somos, pues está alterada. Y de ahí viene, en gran parte, la inestabilidad de la identidad. Y luego está la red de saliencia, la que nos hace prestar atención a lo importante. En el TLP está hiperactiva las señales sociales, lo que explica esa hipersensibilidad interpersonal tan característica.
Vale, ahora tenemos un mapa bastante detallado de los circuitos que están fallando. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos usar este mapa para intervenir? Y es justo aquí donde la neurobiología se da la mano con la clínica, abriendo la puerta a nuevas estrategias y, por supuesto, a la neuromodulación. Exacto. Todo este conocimiento neurobiológico nos lleva de cabeza a la pregunta del millón para nuestro campo. ¿Cómo traducimos todo esto en intervenciones clínicas que de verdad funcionen, que marquen una diferencia? Ya que hay algo que es importantísimo recordar. La psicoterapia, la buena psicoterapia basada en la evidencia, no es solo hablar. Tiene un impacto biológico que podemos medir. Puede llegar a normalizar la conectividad en estos mismos circuitos frontolímbicos. Esto es más que un dato curioso, es nuestra prueba de concepto. Demuestra que estos circuitos son plásticos, que se pueden cambiar. Y si se puede con psicoterapia, la pregunta es, ¿podemos hacerlo de una forma más directa? Y esa pregunta nos coloca directamente en la frontera de la psiquiatría actual, en el enorme potencial que tienen las técnicas de neuromodulación para ir directamente al origen del problema, para intervenir y, con suerte, corregir estas alteraciones en los circuitos cerebrales. Y la verdad es que la investigación preliminar ya es muy prometedora. Tenemos estudios con estimulación magnética transcraneal, la EMT, como el de Sveraj y su equipo de 2021, que son realmente interesantes. Demostraron que esta técnica, que además no es invasiva, puede inducir cambios en la conectividad del cerebro y que esos cambios se corresponden con una mejoría real de los síntomas en pacientes con TLP. Esto nos abre una vía terapéutica directa, fascinante. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que probablemente va a definir el futuro de nuestra especialidad. ¿Estamos a las puertas de una nueva era? ¿Una era de neuromodulación personalizada, donde podamos diseñar tratamientos a medida basados en el perfil neurobiológico único de cada paciente con TLP? El camino, desde luego, parece que ya está trazado.